Bom revê-las e revê-los novamente. Vamos continuar, então, o nosso seminário. Na aula de hoje, nós recebemos a arquiteta Angélica Serruani. Com um forte interesse em integrar de forma harmoniosa saberes tradicionais e materiais locais, Angélica desvendará o processo pelo qual sua pesquisa e prática arquitetônica se entrelaçam, com especial enfoque no uso da terra como principal material de construção. Angélica compartilhará sua experiência no laboratório Crater, em Grenoble, França, onde sua dedicação à construção com terra, que não apenas desafia os modos convencionais usados em construções modernas, mas também cria outras possibilidades para uma arquitetura de baixo impacto ambiental. Ela detalhará os experimentos que liderou em construção com terra compactada, revelando como essas técnicas não só são viáveis, mas também revolucionárias, especialmente em seu trabalho colaborativo com a Universidade Americana de Beirute, onde estuda solos locais no Líbano. Bem-vinda, Angélica. Oi, todos, todas. Eu sou de Líbano, não? Vivi toda a minha vida em Líbano e trabalhei em Líbano também. Há 3 anos, é o quarto que estou em França, porque me vou para estudar, para me especializar em arquitetura de terra. Antes de falar de minhas experiências e tudo isso, vou fazer uma pequena introdução para contextualizar um pouco a arquitetura de terra. Okay. So, uma pequena introdução. A arquitetura de terra, vamos a volver. Mi espanhol não é muito bem tampouco, mi português é horrível, mi espanhol vou a misturar todo. E como apresentam, puedes parar, vamos a hacerlo como isso, ¿ok? Desde 9.000 años antes de cero, empezamos a construir las primeras ciudades, ¿no? Y fue la tierra crua, ¿no? Que fue el primer material de construcción. 5.000 años después vamos a desarrollar los tools para construir con la madera. Y después, aquí olvidé de notar, pero en 7.000 vamos a construir con el tijolo, la tierra cocinada, ¿no? Y también la piedra seca en esos momentos. Y después vamos a 3.900, después de 3.900 años vamos a utilizar la piedra como el granito, el calcárea, y 2.004 años después el mármol, no sé si, mármol. Y aquí es el betón romano, ¿no? El concreto romano. Y después del concreto romano al concreto de ahora hay muchísimos años, y entre esos vamos a... Sí, en esos 200 años vamos a desarrollar muchos materiales para construir, ¿no? El concreto armado va a ser el material más utilizado en nuestra ciudad. Pero eso es solo para ver proporcionalmente un poco desde cuándo estamos utilizando la tierra y los otros materiales naturales. Y también para decir, por ejemplo, voy a ir aquí, hay una ciudad que se llama Yazd, que es de Irán, que tiene 5.000 años y que es todavía aquí viva porque hay gente que está viviendo aquí, que está haciendo el manutención. Voilà. Solo para decir que sí, la tierra puede vivir muchos años. La cuestión es cuándo puede vivir el concreto armado, porque no tenemos ese recul, ¿no? En el tiempo, no tenemos eso. Y también ahora vamos a... aquí son, la tierra existe en aproximadamente todos los países, todos los continentes. Es algo que fue utilizado en diferentes culturas.
En amarillo son los lugares que fueron protegidos por UNESCO, que son construidos con tierra, son protegidos, que hay dinero para mantener esos lugares. Bueno, aquí es lo que presento. Y en la arquitectura de tierra hay muchas técnicas. ¿Okay? Dentro de cada técnica hay muchas variaciones también. ¿Okay? Es un universo muy largo y muy creativo. Voy a presentar solo las 4 básicas más utilizadas, y de esas técnicas hay muchas otras. El tijolo, ¿no? El adobe, que puede ser modulado con el mano o con módulo o con todo lo que quieres. El cob, boj, es modulado con las manos también. Esos son 2 ejemplos, un tradicional, un contemporáneo, solo para que vocês puedan ver. También 2 ejemplos tradicionales más contemporáneos con la taipa de Mao, la taipa de Pilão. Okay? Agora, eu estudei en Beirut la arquitectura para 5 años, y después voy a trabajar para 5 años en oficinas, en escritores de arquitectura convencional, sobre proyectos de product design, a arquitectura interior, a furniture, a arquitectura, a todos los scales. Pero a un momento no me gustó continuar en eso, porque sentí que estoy trabajando para gente que tiene 2 casas y van a construir la tercera. Estoy trabajando para gente que está construyendo para vender y todo eso. No me gustó eso, que sentía que no, que debemos, quiero construir algo más para gente que necesita, ¿no? O para, no sé. En paralelo con eso, durante mis estudios y mi trabajo nunca entendí hablar de arquitectura de tierra. Descubrí en coincidencia cuando bajó a India, y allá voy a descubrir la arquitectura vernacular en tierra. Y volví al Líbano y me dijo, vamos a utilizar la tierra en Líbano porque tenemos la piedra y conocemos muy bien la piedra. Pero a un momento, en Líbano tenemos un gobernamiento muy corruptado, que destruyen la naturaleza muy fácilmente. Son mafias de todo, para la electricidad, para la extracción de materiales, todo eso son amigos, ¿no? Para la piedra, ellos hacen la extracción de la piedra con explosión, con dinamita, ¿no? Que no hacen una terraza para replantar o todo eso. Que somos aquí en un lugar, en ese país, que no tenemos piedra infiniment, que debemos... para mí fue algo muy interesante de descubrir que la tierra podemos utilizarla en la arquitectura. Y sentí que es algo muy simple, es tierra, agua, vamos a construir. Pero no fue así simple. Y comenzó a hacer mis propios experimentos, porque buscó mucho en mi país para ver si hay alguien que conoce ese saber. No había nadie. Voy a will meet people, gente que está experimentando en una otra técnica que es el adobe. Yo quería experimentar con el ram de earth, taipa de Pilão. Voy a voy a participar a las oficinas de esas personas y voy a hacer mis tests en paralelo. Y voy a descubrir al final, cuando mi research, porque leí mucho, porque no quería ir a la escuela de nuevo, y descubrí que había una escuela en Francia que está especializada en eso hace 40 años, que son documentando todo eso, y
y es una formación muy práctica. Pero no quería estudiar, quería hacer de mí mismo. En mi research descubrí que normalmente el Medio Oriente es un lugar donde había las más antiguas ciudades que son la tierra existía. Y esa es la ciudad de Mari en Siria, que es ahora un lugar arqueológico. Pero ahora en Siria hay una guerra que empezó en 2011 que nos está acabando, que son destruyendo todo, gente y construcción y todo. En Palestina también ahora es una catástrofe, algo que no podemos hasta ahora parar, un genocidio planificado. Y en ese país hay mucha cultura. Aquí, por ejemplo, tenemos el Tal. Tal en árabe significa una pequeña montaña, que son civilizaciones que van a construir una sobre otra en tierra y que van a dejar esa montaña de tierra que va a devolver tierra o va. En Líbano voy a descubrir, Palestina es en el sur del Líbano. Siria es el y después tenemos el mar. En Líbano tenemos una región que en marrón, en otro, que es una región más seca. Es un país que tenemos mucha verdura, mucha lluvia, mucha agua, muchos ríos. Pero hay una región que fue más seca. En esa región había muchas construcciones en tierra. Que ahora no hay nada de todo eso, porque había un seísmo, un earthquake, terremoto, que va a destruir todo. Y en los años 50 todo el mundo va a utilizar el concreto para construir. Voy a ir más rápido ahora. Mis primeros tests en Líbano para hacer la taipa de pilau. 2 muros, agua, tierra, vamos a pilar y después el segundo día vuelvo y hay un muro que fue alguien break it, ¿no? Y después es los militares del Líbano que creen que hay alguien que va a matar a alguien, que es un bulletproof, algo para no sé qué. Voy a ir a hablar con ellos y le preguntar que si fue sólido el muro, si fue difícil destruir. Y me dicen, sí, muy difícil, por eso no reuscimos a destruir el otro. Voy a hacer 6 maíz con mixturas diferentes y voy a esperar para un invierno. Y el resultado fue un desastre también porque no sabía mucho sobre cuánto agua debía poner y si la tierra es bien para esa técnica también. Un otro experimento también que el resultado fue bien, pero antes de las primeras lluvias, un año antes, que también va a devolver a la tierra porque aquí el problema fue en el formwork, el cofrage, que es muy importante en esa técnica. Cofrage, formwork. Por 5 años voy a experimentar con la tierra hasta que me voy a la Universidad de Beirut, la Universidad Americana de Beirut, que ellos tienen laboratorios muy developed laboratories and they have a lot of equipments. Y voy a buscar para ingenieros que pueden ayudarme para devolver eso más científicamente. I found somebody that was willing to work with me. Y desde aquí voy a devolver, pero de una manera más científica. Y voy en paralelo, porque tengo esos laboratorios que pueden ayudarme, voy a recoger tierra de todas las partes del país para hacer tests, para saber qué tipos de tierra tenemos, porque no es estandarizado, ¿no? Es una historia que va
a repetir en cada proyecto que vamos a entender qué Terra es para saber cómo utilizar. Y vamos a hacer todos los textos, vamos a encerrar para la temperatura dentro del muro para saber y todo eso. Al final vamos a tener resultados buenos, pero la dimensión del tiempo no es aquí. Debemos esperar para ver cómo van a vivir, ¿no? Para años. Antes de decir a un cliente, vamos a utilizar la Terra. Y aquí entendí que no puedo, debo estudiar más y quiero ir a estudiar en Crater, en Francia, que es el centro de arquitectura de Terra. Voy a Francia y allá descubrí que lo que yo experimentó en 5 años podía hacerlo en 2 meses. Porque todos los profesores son gente que sabe construir con las manos. Es una formación muy práctica. Y la transmisión es muy importante, que vamos a volver del agua a tierra y hacer todo eso. Que eso fue realizado, que cuando perdimos esa transmisión es horrible, ¿no? Y voy a revenir al Líbano. Donc, en paralelo de mis experimentos, descubrí esa gente que es una antropóloga y photograph and anthropologist. Her name is Hoda Kasatli. Ella quería to revive the traditional technique, recuperar esas tradiciones de construcción en tierra de las técnicas locales que fueron con Adobe. Y en ese workshop fue el primer workshop de mi vida, es antes de ir a Francia, y eso fue en paralelo con mis experiencias. Fue la primera vez de mi vida como arquitecto que construí con mis manos. Sí. Aquí vamos a misturar la tierra con la palla y vamos a construir, y la gente que va a transmitir ese saber para nosotros son los sirianos refugiados en Líbano, que ellos tienen, they still have it alive more than Lebanon. ¿Entiendes? Que ellos saben construir en la tierra más que los libaneses que perdían todo. Aquí aprendí, porque fue muy simple. Vamos a construir un kiosco con piedra, esos son piedras, madera cortada de eucaliptus del sitio, tierra del sitio, y al final vamos a hacer una fiesta dentro de ese kiosco. Y el branco es una tierra que fue utilizada tradicionalmente en Líbano, Palestina y Siria, toda Jordania creo que también, que se llama huara. Es una argila muy resistente, no es un cal, es muy resistente al agua, pero la maintenance fue algo que hace parte de la construcción y hace parte de la transmisión también antes, que no había un problema de mantener. Ahora queremos algo que es eternal, ¿no? Nuestro cerebro es... Okay, eso es la primera vez que construí algo. Ahora no puedo parar a aprender y construir con las manos, porque es un universo muy, muy interesante, muy importante para los arquitectos, que nosotros sabemos pensar, pero no sabemos construir con las manos. Es una interrogación. Hay un libro también, una publicación, ese proyecto. Ahora, una otra oficina experimental también, con esa misma antropóloga, que fue sobre las habitaciones sirianas del norte de Siria. Estos lugares ahora son casi totalmente destruidos por la guerra, y los saberes también. Vamos a hacer eso en Líbano, porque no podemos ir a Siria, hay la guerra. Tenemos los sirianos en Líbano, que Hoda va a ir en los refugee camp para buscar a alguien que sabía
sabía hacer, sabía construir en esa técnica. Y no encontró nadie, había todos, sí, mi padre, mi abuelo. Al final es Khidr, un siriano que él he remembers, se lembró de su grandfather, avó, construido la casa, y de su padre haciendo el maintenance. Y él vive en esa casa, pero nunca. Y de la memoria de ese hombre, y también de un libro de fotografía de Hoda Kasatli, la antropóloga, que ella fue a Siria antes de la guerra, ha hecho un libro sobre ese lugar y sobre muchas cosas, pero tenía porque voy a explicar más. Con la piedra sabemos hacer fundaciones, eso no es difícil. Cuando empezamos a construir los muros también no es muy difícil porque es un poco la misma técnica con la piedra, la lógica. Aquí, cuando vamos a empezarlos, ¿cómo vamos a transformar ese plano carré, cuadrado, a circular? Eso fue un challenge que allá con todos los participantes que fuimos arquitectos, alumnos, los refugiados sirianos, Hoda, antropólogos, todos, fue algo donde todo el mundo va a tentar de entender cómo vamos a hacer. Y de aquí vamos a... No fue fácil de hacer eso, pero al final we managed. Now, the challenge, desafío. El desafío fue el arco entre las dos cúpulas, que es un arco estructural, ¿no? Y ese arco, ¿cómo vamos a poner el tijolo? Eso fue un challenge, es de una fotografía de Hoda en el libro, que vamos a ver cómo es Khidr, el refugiado siriano, con su memoria de construcción, que vamos con esos dos componentes. Esa fue la fotografía de Hoda, y eso fue lo que construimos, lo que Khidr ha construido. Esto solo para decir que somos en un lugar que estamos perdiendo esos saberes. Es muy frágil, es una generación que no transmite y todo va a desaparecer. Ese proyecto, por ejemplo, con Hoda, que va a hacer una publicación después muy detallada sobre las técnicas de la historia y la antropología de todo eso, son iniciativas muy importantes. Ahora, if you remember, habló en Irán, ¿no? The City of Yazd en Irán. Es una ciudad de 5.000 años. Que voy a ir a una oficina allá, para un congreso en una oficina, para aprender más sobre la restauración de la tierra. Ellos tienen muchos saberes porque es un país, malheureusamente, es también cerrado porque hay un gobierno corrupto también, pero guardan mucho los saberes, mucha la cultura iraniana es muy rica. Y allá descubrí todo un mundo de cúpulas, que fue algo... lo que es muy interesante, que ellos son muy avanzados en esas cosas. Lo que fue interesante que vamos a aprender también de gente que conoce eso de muchas generaciones antes. Cuando we saw in the beginning the timeline, so 5,000 years of know-how is a lot. So these people know it, like it's been transmitted since 5,000 years. So this is very precious. This is a city, es una otra ciudad cerca de Yazd que se llama Fahraj, pero esa ciudad no es protectada del UNESCO. Yazd no hay dinero para restaurar, pero no es un problema. La tierra va a redevenir tierra, es parte del ciclo, pero puedes imaginar que esa ciudad tiene aproximadamente 5.000 años que está en this stage. And still here es una lección sobre
es como secciones en arquitectura, ¿no? Que podemos ver exactamente cómo es construida. Y eso es muy, muy precioso, que de una fotografía podemos salvar algo, que de una ciudad que podemos documentar y eso antes que desaparece, por ejemplo. La documentación es muy, muy importante. Ahora, en Cratère, en Francia, cuando me especializo en arquitectura de tierra, vamos también a ver muchas tradiciones, muchas formas de hacer las cúpulas y las arches. Es un mundo muy, muy largo. El bambú con la tierra también en Brasil tienes mucho bambú, es un país muy rico en resources, ¿no? Que en Francia el bambú no es para la construcción, en Líbano no tenemos bambú muy pequeño. Brasil tienes mucho potencial en el bambú, en la tierra que existe. Solo esos dos son perfect. It's enough to make a lot of things. Una otra es un proyecto de construcción participativo que vamos a ir a construir con la gente para aprender. Es una reconstrucción de una casa en Portugal, en Alentejo, en el sur de Portugal, que fue construida en Taipa de Pilau. Y lo que es una casa de 300 años o algo de eso. Que lo que es interesante es que vamos a construir con tools, herramientas muy simples de la agricultura. Vamos a misturar los muros que son en el sol, en el piso. Vamos a misturar con un poquitito de agua y vamos a reconstruir los muros. Es un punto muy importante en la arquitectura de tierra, la recyclability. Que podemos reciclar esa materia o dejarla en la naturaleza. Y aquí hay la cuestión de añadir cemento a la tierra o añadir cal a la tierra. Podemos hacerlo cuando es necesario, pero debemos también pensar mucho a eso porque sí es necesario y sí debemos cambiar de técnica y no añadir esas cosas, porque esas cosas van a matar la argila que es en la tierra y que no podemos utilizar esos muros de la misma manera. Solo una pequeña nota. Las noches, en todos esos ejemplos había una convivialidad con la gente. Cuando empezó a trabajar con la tierra, es un otro mundo de la arquitectura que conoció. Hay todavía una convivialidad, hay todavía algo muy importante que perdimos con el tiempo porque no tenemos mucho tiempo para pasar tranquilo. Aquí un ejemplo en España para la restauración de esos son muros de tierra transformados en solo porque es muy bonito. Y esos son los palomares, las casas de las palomas que hay un proyecto que se llama Rehabitar. Hay una organización que se llama Rehabitar, que vamos a hacer esa oficina para la restauración de esos. Y allá lo que es muy intuitivo ahora es hacer la rehabilitación con cemento. Vamos a hacer un revoco con cemento y eso es muy frecuente. En Francia también. Es muy mal porque el cemento va a el bloque, las paredes para respirar. Y si hay agua que va a entrar, va a quedar. Y cuando el agua queda en un muro de tierra, todo el destroy. So, Earth can stay, puede ficar para 5.000 años, pero si no sabemos cómo hacer la manutención y si no sabemos cómo construir, no puede tener un invierno como mis textos. Va a ser muy rápido la destrucción. Solo para decir, es un proyecto muy simple también. Vamos a hacer unos textos con la tierra del lugar y vamos a hacer camadas de revoco, solo tierra y palla. Del exterior vamos a añadir cal. Sí. Sí, podemos. Podemos parar e explicar um pouco. No próximo, pode
Yo tengo dos proyectos. I will skip this one. I will go to this one. Es una escuela en Senegal. Somos muchos arquitectos voluntarios para construir esa escuela. Yo voy a pasar con un arquitecto francés que se llama Marc Eld, que él trabajó mucho en Francia en su vida, a un momento cuando fue muy conocido, muy bien en su trabajo, dejó todo y va a ir a Grecia, Grecia, porque no podía ser artesanal en su trabajo when he got bigger. He left everything for his partner and he left to Greece, and he spent 30 años with his wife sobre una isla en Grecia, y va a documentar la arquitectura vernacular allá, hacer un libro, y después slowly he will start building on this island. For 30 years he was building on. So he's a very special person from which I learned a lot also. So we met in Lebanon, porque él fue en Líbano para el primer workshop sobre la tierra. Fue allá y nos conocimos, hasta ahora somos amigos. Esa escuela, porque él conocía mucho ese pueblo en Senegal que se llama Sambadia. En ese pueblo no tenían una escuela maternal. La más próxima escuela maternal no pueden enviar los pequeños porque it's far. So, tenemos 3 clases, una para los profesores, con una construcción para la entrada, una cour central, y aquí para cada clase tenemos un lugar shaded, un jardín y los bloques sanitarios. Muy simple, tac. Ahora, eu passo 6 meses, y Marc también, en Senegal para trabajar sobre ese proyecto y para intentar utilizar la tierra y los materiales del lugar, para comprender también cómo es una escuela en Senegal, qué necesitan para hacer. Las fundaciones fueron con piedra local, la terita. Vamos a utilizar el adobe, pero el saber hacer del adobe fue perdido totalmente en Sambadia. Hay una fábrica de Doudou Dème, se llama, que él también ha hecho la especialización que yo he hecho en Francia, en Crater, y va a hacer una fábrica en Senegal para hacer materiales naturales. Pero él no podía darnos toda la cantidad que necesitamos. Cambiamos de técnica y vamos a hacer la compressed brick, que es estabilizada con cemento, que no fue algo muy... porque esa técnica sin cemento es muy difícil de hacer sin cemento, pero puede ser. What we wanted is to use the compressed para las fundaciones y las adobes para todo lo resto, pero no fue el tiempo, no fue también para hacer eso. Vamos a construir las clases con esa técnica y vamos a utilizar los bloques de adobe para los bloques sanitarios. Y vamos también encontramos a una equipo de constructores que saben construir la voûte nubienne, the Nubian vault. Ellos van a fabricar los bloques on-site y van a construir the building of the entrance, la entrada. La entrada es la transición entre el exterior y el cour central, ese espacio abierto. Fue eso como una protección, porque cuando vamos a construir vaults, cupolas en países donde llueva, debemos hacer una protección. Y son detalles del proyecto. El techo fue con palla y las camadas son cal, líquido con agua solo, y hay 4 camadas de cal. Y después puede ser una mantención que no cuesta mucho y que es muy fácil para hacer. Es muy bien para el sol también, que refleja el sol y que hace una étanchéité contra la lluvia también.
las secciones. En el centro hay una cheminée, ¿no? para la aeración y para la estructura del techo. Aquí, cerca de la escuela, hay una rúa donde hay muchos trabajadores que hacen el metal, un metal muy artesanal. Y vamos a construir esa estructura y el cheminée con ellos. No hay máquinas, somos trabajando en un lugar. Ese proyecto fue 5 años para construir ese proyecto, no fue algo muy fácil. Para el dinero, porque Marc escribió letras para los clientes ricos para dar un dinero para hacer la primera fase y después fue algo muy inoficial, ¿no? Así la estructura del central. El sol fue con carro cassé, que es una técnica que es muy utilizada en Senegal, en Brasil también mucho. Y muchas fiestas para la inauguración, en el medio, en el final, muchas fiestas para todo en Senegal. Ese es una vista de abajo que pueden imaginar. Vamos a plantar mucho en todo ese lugar, vamos a plantar muchos árboles, que el futuro va a ser muy verde. Porque hay 2 cosas más. Eu tenho uma dúvida. Qual o nome do arquiteto que você falou que fez o projeto da escola? Marc Eld. Ele é senegalês? Não, francês. Francês. Tá. É polonês, refugiado na França. He's Jewish and he's 90 years old now, so he ran from the. Ah, entendi. Tá. So ele é polonês, mas francês também, e viveu 30 anos em Grécia, misturado algo. Entendi. Então, esse projeto é um projeto que ele tinha antigo. É um projeto que ele começou a pensar nesse projeto há 6 e 7 anos, que queria fazê-lo. E quando vai encontrar a equipe de arquitectos que estamos trabalhando em Líbano com a terra, ele nunca construiu com a terra. Foi muito interessado e nos disse, vamos a construir essa escola juntos. E antes de 5 anos, vamos a realizar isso. Pero foi que quando encontrei a Marc, eu não fui especializada em arquitetura de terra, fui experimentando. E a escola acabou em janvier, agora. Ah, sim. Que temos a plantar mais, it's not done completely yet. Entendi. E você também explicou o porquê que não pôde usar um tijolo só de adobe e teve que fazer uma mistura, parece, com cimento. Se você puder explicar um pouquinho de novo sobre isso. Porque para fazer o tijolo de adobe, que é muito simples, é muito complicado se não tienes alguém que vai fazê-lo, foi isso que em esse lugar los más viejos sabían cómo hacer, pero los jóvenes no querían de nunca construir con tierra. Por ellos es muy estigmatizada la tierra, ¿no? Que es algo por los pobres. Quieren todos construir en concreto, como en muchos lugares del mundo. Es algo que existe. Esa escuela ahora por ellos es algo nuevo, porque podemos construir con tierra en una otra razón. Hay un cambio en la mentalidad de la gente allá ahora que quieren utilizar la tierra ahora, pero diferentemente. Y creo que sí, es difícil es difícil de decir, porque yo no vivo en una casa de tierra, por ejemplo. Si yo vivo en una casa de tierra, puedo decirte, debes vivir en una casa de tierra porque es muy bien por el salud. Pero debemos ser el ejemplo también. Es difícil to convince people to build with earth in these places, especially, which is like by themselves, they will at some point understand how precious, like the know-how they have is
Es isso. Tá. Só para um resumo, eu estou achando uma maravilha tudo. Muito obrigada por tudo. Mas, assim, para quem está começando o assunto agora, o grande desafio que Angélio, né, está nos trazendo é a perda da tradição, da memória da tradição, do como fazer a construção em terra, que é uma coisa que está debaixo do nosso pé. E o que a gente tem que saber para cada tipo de solo é que tipo de solução dá estabilidade. A quantidade de água, a quantidade de cascalho, pedra, seixo e argila, principalmente argila, e como é que esse conhecimento vai sendo esquecido por conta das destruições e das guerras. Mas o quanto a terra se mostra construída, longeva, tem coisas de 4.000, 3.000 anos, que já passou por guerra, que não foi mantida, porque a questão da manutenção na terra é importantíssima, e que o que falta é saber fazer. Então, é esse percurso que ela vai da Líbia, Beirute, França, e está indo, né, Brasil, inclusive, porque é no Brasil que ela vai encontrar o bambu, que poderia ser a taipa de mão, que é uma solução leve, pré-fabricável, moldável. O que a gente tem que saber é que a terra é o concreto de terra. A gente fala muito do concreto de cimento, mas a gente tem um concreto de terra tão resistente como o concreto de cimento. E aí, quando ela fala do cimento, ela fala de toda a destruição. Desculpe, eu estou falando coisas que você não falou, mas está subentendido, né? Que o cimento é exatamente você aceitar o lobby, como a Austrália aceitou, está aqui o Rodrigo para dizer, que está fazendo um concreto um concreto de terra mais duro do que o concreto de cimento, por imposição do lobby de cimento. É isso que se vê no mundo. Então, o que se tem que fazer é um movimento, sim, mundial, sim, de recuperação de todas as tradições. E, para isso, tem que ir atrás dos velhos, dos que estão mortos, mas construíram, porque ali tem uma memória do saber fazer. Basicamente é isso. Desculpe se eu interpretei mal. Obrigada, Nália. Mas tem um porém dentro disso. A gente entende que a movimentação da arquitetura se dá muito diante do novo. Tá, vamos lá. A dúvida é mais sobre... A gente entende que existe uma importância na construção e na manutenção do originário, né? do que é a história do país, o que são as matérias-primas e tudo mais. Mas existe um fator que é uma linha tênue entre manter a originalidade, mas também estar caminhando junto com o novo. O ponto qual seria essa linha tênue na hora de construir o novo, de dar uma nova perspectiva em que eu consiga manter a originalidade do país, da arquitetura, do clima, sem que isso acabe apagando a história do país, do território, do clima, sem ter uma interferência de fora. Né? Como é que eu consigo entender esse ambiente, como é que eu consigo entender essa cultura, introduzindo a tecnologia nova? Porque a gente entende que, nessa brincadeira, entre aspas, né, de destruição, de apagamento de história para se colocar o novo, como é que eu consigo fazer com que a memória do original se mantenha de uma forma bela esteticamente, para que o novo entenda que isso aqui é necessário por conta de história, mas eu também preciso estar de mão dada com o moderno, com a tecnologia e tudo mais. Sí, para poder hacer algo más, sí es necesario innovar o hacer algo nuevo, muy bom. Pero sin conocer las tradiciones y sin conocer todos esos saberes que fueron transmitidos sobre 100 y 100 de años, es difícil de decir, yo conozco todo ahora y puedo hacer mejor. Es solo que debemos, we should master, ¿no?, las técnicas y la base de la técnica y la base de materiales naturales. Y después, si es necesario innovar algo o misturar dos técnicas, o si es lógico, no hay reglas, nada es rígido. Ahora tenemos mucha conexión en todo el mundo, que puedo ver qué está pasando en no sé dónde, que ayer no tenemos eso, que ahora tenemos más riqueza. Y, por ejemplo, en Brasil tienes gente de todo el mundo, es increíble las culturas constructivas que hay en Brasil.
y que podemos mezclar, que podemos decir, no, eso fue de la colonización, no quiero utilizarlo. No, fue de la colonización, es aquí. Pero la cuestión es, ¿esa técnica es adaptada al clima de Brasil o no? Esa es la técnica, no solo algo rígido como... Pero sí, hay también una relación que no es adaptada, es de la colonización también, porque no hay esa lógica de adaptar, no es imposar algo también. Pero todo eso es cuestionar y hablar y pensar cada vez que vamos a construir en los materiales, las técnicas, lo que tenemos de saber y de materiales. Sin esa obsesión de hacer algo nuevo, ¿no? Sin esa obsesión de arquitecto, yo soy el arquitecto. Hay algo más rico que eso, es el trabajo de grupo, el trabajo de muchas disciplinas. Somos en ese lugar ahora, más que, ¿no? Bueno, algo más. Yo voy a hablar más de la ciencia de la Tierra y de los test en una oficina que voy a hacer en Galpão Común el sábado próximo. Si ustedes, if you are interested, puedes venir. Creo que hay un lugar para 10 más personas. Y allá vamos a hacer en la mañana una presentación más sobre la historia de la Tierra, no sobre mi trabajo. Y en la afternoon vamos a hacer algo práctico con las manos para entender las bases de cómo entender la Tierra. Y de allá puedes continuar y hay mucho para aprender, que yo estoy aprendiendo cada vez que viajo, cada vez que voy a construir con alguien. Creo compartir un proyecto más que es en Brasil. Okay. Ese proyecto es en Líbano, es con la piedra, y voy a intentar utilizar la tierra, pero no podía quedar en Líbano para ese proyecto. Y cuando viajó, no van a utilizar la tierra. But like I did all the tests and it was perfect to use, but es difícil. Cada proyecto es difícil porque hay un race with time, ¿no? And money. El ritmo de la construcción en tierra es más lento. Que ese es el challenge cada vez que vamos a utilizar ese material. Ahora, Brasil es una oficina con MST, organizada como MST, Jardim Ancestral, ICOBE, Ariel es aquí de ICOBE, FAO y São Judas, Escuela de São Judas. Es una oficina para en un asentamiento de MST en Irmão, Alberta, que no es lejos de Sao Paulo. No sé si conoces la rodovía Anhanguera. Anhanguera, thank you. Es allá, okay? Es muy cerca de Sao Paulo. Y allá vamos a hacer la planificación en FAO y vamos a preparar el bambú porque tenemos mucho equipment en FAO cortar, ¿no? Vamos a transportar a Irmão, Alberta y allá vamos a construir esas paredes de esa casa en Irmão, Alberta. Fue una experiencia increíble que antes de eso fue en Bahía para Terra Brasil. Y allá aprendí la técnica japonesa, la taipa japonesa. Es muy interesante, sí, que voy a transmitir la técnica que aprendí en Brasil y voy también a aprender de la gente que fue allá, que tenía mucho más experiencia con la tierra de Brasil local, ¿no? Que yo no conozco, que voy a hacer muchos tests para entender que hay gente que saben construir. Y todo ese exchange que vamos a hacer juntos va a dar esos muros, esa construcción. Es Irmão, Alberta, un lugar muy bonito. Es la casa de Pedrosa, que vive cerca de la construcción que vamos a construir. Es un hombre viejo y vive solo. Y la idea es
una casa para recibir gente cuando vamos a trabajar algo como MST, vamos a vivir en esta casa y vamos a acompañar Bedrosa también, va a tener el SAPE. Bueno, ¿qué tenemos en Irmão Alberta? Tenemos el SAPE. Vamos a cortar el SAPE desde... what was very interesting is that was from the beginning to the end. Vamos a cortar el SAPE, vamos a aprender cómo hacer las buquetes de SAPE, vamos a aprender cómo instalar con todas las historias sobre el SAPE. Cuándo cortar, la luna, todo esto, todos esos detalles con Ezequiel, que él vive en otro asentamiento de MST. Él aprendí esa técnica de los guaraníes. Es muy rico de poner todo eso aquí en los textos de tierra para saber si vamos a mistuar con algo. Vamos a cortar SAPE también para mistuar con la tierra. Bambú, of course, Brasil. Muchos momentos de convivialidad también, de partage, muchos, muy increíble. Yo la próxima vez que voy a venir a Brasil voy a estudiar el portugués porque no entendí todo. Y fueron historias que todo el mundo reí que yo soy la sola que no. Pero sí, solo para decir que fue muy rico. La noche también, la música en Brasil es algo, ¿no?, que acompaña la oficina también. Para mistuar la tierra, vamos a danzar sobre el ritmo. También es muy interesante que, por ejemplo, Chica de Icobé, que él sabe construir con la tierra, y cada uno de nosotros va a hacer y developar textos para entender la tierra. Vamos a exchange eso, ¿no? Es muy interesante todo eso. Los pequeños, muy simples, es reaprender la simplicidad de esas construcciones. Aquí es la taipa japonesa que aprendí en Terra Brasil. Eso son paredes en tierra. There will be más oficinas en Irmão Alberta. Cuando vas a escuchar que hay algo que pasa en Irmão Alberta, debes ir, porque había 2 alumnos, uno de FAO y uno de Mackenzie, y nadie de Escuela de Ciudad. Y el equipo en la cocina también, que por ejemplo Sara es profesional que trabaja con la tierra, que está cocinando y trabajando con la tierra y haciendo todo eso. El equipo. Y finalmente, muy rápido, yo estoy trabajando sobre un documentario sobre la arquitectura de tierra. Y por eso I worked my master thesis sobre eso. Antes de comenzar to film or to think about filming, I thought about qué tenemos como imágenes ahora. Aquí es un poco sobre la transmisión oral, la escritura y todo eso. Después todos los tools que vamos a utilizar para documentar y para transmitir también. Pero lo que es muy interesante es de ver que en el momento de las revoluciones industriales, en los países que se llaman developados para destrucción también, ¿no? Que esos países han estudiado todos los gestos de los humanos, cuántas veces puedes hacer eso antes que tu dedo va a casa, todo, que van a hacer laboratorios para saber, porque el ser humano fue como a piece of the machine, ¿no? So they wanted to más producción, querían saber cuánto tiempo puede hacer ese gesto antes de morir. Muy científico los estudios, es muy interesante de ver cómo con esas técnicas muy primitivas que son la cronografía, que van a estudiar el gesto, que van a dar el nombre, el gesto del menos esfuerzo, que es el gesto de los masters, ¿no? Que van a hacerlo, no pueden decir cómo van a hacer, pero vamos a hacer intuitivamente con la práctica. Vamos a estudiar, por ejemplo, el gesto de ese master, I don't know how it's called, y para ver exactamente
estudiar el gesto. De eso podemos también utilizar esas mismas técnicas para hacer revivir esos gestos. Voy a solo poner un extracto de una película de Zigaberto que es sobre los mineros, y cómo van a aprender a los mineros los gestos exactos para devolver los músculos para la mina. Yes, so they can do this movement as maximum as possible and as effectively as possible. Mira, increíble, ¿no? Que no podemos imaginar hasta dónde, where they went through. So from this, I was searching in my school for videos, and descubrí todos esos VHS, antiguas archivos de videos que fueron en los años 50, 70, 80, 90, y mostly 80 y 90. Y es un momento donde los saberes, they started to disappear, people still knew how to build. So, hay muchas cosas muy interesantes, muy importantes en esos videos que estoy estudiando hasta ahora, que voy a utilizar en mi documentario también, pero es también para el enseñamiento, para transmitir los gestos, para estudiar los gestos. Podemos imaginar con el tools like slow motion, as easy as that. We can use slow motion and just understand the gesture and learn it as a dance. So this is part is the documentary. So what I did is voy a hacer una légende con colores pour mettre en valeur, to highlight las cosas importantes en los videos, que fueron todos de la dimensión inmaterial de la arquitectura, del fazer. ¿Qué son las cosas inmateriales? Son todo lo que va a pasar alrededor de la construcción, antes, después, and the gestures of the know-how are part of this dimension, the stories, the songs, everything. So I was doing this to put I give an example, las técnicas that I show in the beginning. Here I give an example about Adobe. So Adobe is hand-molded, machine-molded, or hand-shaped. So here they give 3 examples. With these videos, we can go further and see the nuance of the gestures to discover the gesture of less effort. So here are 3 ejemplos de Yemen, Irán, Egipto, lugares que tienen un conocimiento muy antiguo en esas técnicas. Y aquí voy a analizar el gestos y voy a ver exactamente qué está pasando con las nuances, que es muy interesante. No voy a entrar en eso ahora, solo para decir, eso es en Irán. Entre Yemen e Irán hay gestos que son comunes también. Todo esto es muy interesante, que cuando vais a empezar a construir with your hand, you will understand how interesting and how important this is. And like after I finished my specialization, until now, I'm still learning from these videos a lot. So this is Egypt, el mold, like the small details of the mold. We did an experimentation in Crater to make Egyptian, and we didn't do the mold like this. We did it rectangle without this. And this makes all the difference, the movement, how you move it, and how you can have a place to put your thumb. And at the end, we stopped using it. We did one was too, like, and we continue. And then when I saw this movie and I saw this mold, I said, video, and we finish. So I will just show you extracts from these videos I digitized. And I also collect videos from internet. I'm trying to collect everything that I feel is important to document and to maybe one day have a platform where I can share and I can use. And yeah. So we start with Afghanistan. If you do arches and vaults, you will see like how fast he is. Like if you are a beginner, you will spend 3 minutes putting each one. And then when you see this, you understand that no, actually more gesture, more not good it is.
This is Syria doing the reboko. This is Yemen. So they have 3 mold. One is preparing the earth, and the other is following with the mold. So these are the construction cultures. So each place, each country, each group of people have developed a way of building. Here he turns it to the other side. There's the right side, which has more texture. Here are the musgum. This is the musgum structure. Like this, nobody still know how to do this anymore. This was a workshop that they did in the 90s. This was the last video with somebody really living in them. And this is in Cameroon and Chad today. They are like a pottery, and they make only by the hand. And you see on the facade you have this relief. It's to put the feet and go up and do the construction, then maintain. So you have the traces of the thumb, of the hand, like they use all the parts of the body to build it. This is Yemen also, like the singing, the rhythms, the synchronization. Because it's very hard to work with earth. It's difficult if we are not a lot of people and if we are not doing together. It's not easy. This is Burkina Faso. And this is Tibet. And they are ramming a huge wall. So yes, that's it. I will end with this. It's nice to try to revive this intangible dimension. No, doesn't mean that we should imitate anything from the past, but like it's nice to revisit the past and see what we can do. But I think Brazil is one of the countries that you have a lot of this singing and dancing culture that comes from a lot of places, and architecture also. Like it can be always a part of the construction site, and this is. Like you have a lot of very strong points in this country that we cannot, like for example in France, to make people dance is very difficult. Like it's not, here people dance alone, you know, but like it's not very easy to revive this culture. Yes, that's it. I will end maybe with just a small picture. So these are Earth places, Earth cities that will go back to Earth without harming anything. And it's it's about our cities today and like about the future of the poor next generation or us. I don't know, but yeah, at least like each one of us can try to make differently or think differently. And if you cannot do differently right now with what you have, it's okay. But like at least think differently. And when the opportunity comes, we can do together. Of course, always. That's it.